Bueno, buenas tardes a todos, ahora sí otra vez, o buenos días o buenas noches. Tendremos este curso durante estos días, esta semana, a la misma hora, desde este martes hasta el viernes, en este horario, ¿no? De 7 a 9. Bueno, probablemente un poquito antes salgamos, porque no deseo que se vayan tan tarde, pero dejaremos unos momentos para las preguntas. El objetivo no solamente es tratar un tema como el que están viendo sobre las iniciaciones en el libro de los muertos egipcio, sino también hacer que se pueda nuevamente hacer presencial en los lugares, aquí en la rama, la asistencia, para recuperar esa parte que se ha ido desplazando por la famosa pandemia. Es cómodo, pues sí, el Zoom es muy cómodo, estar en tu casa, pues, sin necesidad de demasiadas movimientos y probablemente a veces hasta distancias. Y eso es entendible, pero el trabajo de los grupos teosóficos, de las ramas, tiene un valor muy importante cuando es presencial, dado que se crean ciertas condiciones internas, espirituales, que ayudan no solo a los miembros, sino al entorno en donde se lleva a cabo el proceso. Diría Led Peter, ¿no? Se crea un egregor, una especie de entidad, de ser, que está ayudando a que el grupo se mantenga, que siga adelante. Y eso es lo que nuevamente quiere recuperarse. O sea, no es simplemente reunirse físicamente para compartir ideas y estudiar, sino también uno de los fines internos, vamos a decir, del trabajo de las ramas, es generar esa energía que ayude al estudiante y al entorno. Siempre nos damos cuenta que el principio de vida una, el principio de la vida uno, donde todos estamos contenidos, lo que hagamos individual o en forma de grupo afecta al entorno y afecta a todos los seres en diferentes grados. Y esto es uno de los principios que propone la enseñanza teosófica, ¿no? Y que está muy relacionado con la declaración de Krishnamurti, ¿no? Si usted cambia, cambia el mundo. Si yo mejoro, si yo me transformo, si yo crezco y me desarrollo, todo va a ser mucho mejor. Bien, pues bienvenidos. El tema es un tema, a mí siempre me ha interesado el tema de la podemos decir, literatura o de la historia o del pasado egipcio. De hace muchos años he estado visitando Egipto y por alguna razón me digo, estoy muy ligado a este, a esto. Por eso hoy, esta noche, ya parece diferente, ¿verdad? No aparece. Sí, es que al hacer la expansión se pierde la imagen. Oh. Bueno, no pasa nada. Me están viendo. No, lo digo por los que me estén escuchando, bueno, no pasa nada. He estado estudiando por muchos años este material, el libro de los muertos y el libro de las puertas y el libro de las cavernas. Y de las cavernas no tanto. Reconozco que tiene sus temas muy complicados,
porque aborda los mundos inferiores al mundo humano. Hay 7 niveles mucho más profundos de materia, ¿no? Los elementales. Y ese tema normalmente no se ha abordado o no se aborda comúnmente por las consecuencias que puede tener en cierta forma, ¿no? Y para eso tenemos el ejemplo de la obra de ¿se acuerda de Don Juan en Castaneda? Cómo hizo un viaje él a uno de esos niveles y después le costaba trabajo salir y tuvo que intervenir el Don Juan, que era el brujo, para sacarlo de ese mundo, ¿no? No se niega, no se alega que no es real, sino simplemente que tienes que estar preparado para cierto tipo de cosas cuando tú abordas ciertas experiencias. Vivimos en un estado constante de cambio, dice la señora Blavatsky. Nuestras vidas parecen revelarse en tejidos múltiples de cambios, en experiencias de transformación, reestructuración radical de la psique humana. Este es uno de los principios constantes en los que estamos envueltos los seres humanos. Todo está cambiando constantemente, desde nuestros átomos de vida hasta las estrellas y galaxias y el universo mismo. Nunca es el mismo. Es una de las características del absoluto es que está en constante movimiento. Y si está en constante movimiento, lo que está contenido por el absoluto se mueve. Si ustedes recuerdan en la enseñanza oculta, en el primer tomo, en el primer tomo de la doctrina secreta, dice que el absoluto o la seidad, que le puso así el nombre la señora Blavatsky, irradió sobre sí misma, que no puede irradiar sobre nada, otra cosa, y se generó el plano de manifestación. Entonces estamos contenidos en aquella seidad, en aquel absoluto. Tanto hemos insistido que todos de alguna manera tenemos esa naturaleza divina, todo lo que nos rodea, porque todo este universo, tanto el espiritual como el material, están contenidas en ese plano de manifestación y por lo tanto estamos contenidos en ese absoluto, en esa divinidad. La insistencia del Maestro Jesús al decir que vosotros sois el templo del Dios vivo está corroborada por esta enseñanza oculta. Y aquí la señora Blavatsky insiste en que nuestras vidas parecen revelarse en tejidos de múltiples cambios. A veces, como estamos tan centrados en la individualidad y no vemos los procesos de relación que tenemos con otros, y hablo en términos generales, porque puede haber algunos de los estudiantes más avanzados que sí se percatan de ello. Hay tejidos que nos unen, no solamente a los seres cercanos con los que nos unimos, familiares, etcétera, sino a todo el resto de la población en donde estamos y, por supuesto, a la humanidad. Y de ahí que lo que no nos damos cuenta es que todas las figuras que se encuentran en la mitología están dentro de nosotros. Y son aspectos de nosotros mismos que podemos descubrir y favorecer. Aquí volvemos a retomar la enseñanza respecto a que todo aquello que se está moviendo, todo aquello que está en parte, y aquí creo que tendré que hacer una corrección, no, hice una modificación, pero lo vamos a ver después. Todo aquello de lo que vamos a tratar, por ejemplo, en nuestra vida y en todo el entorno, está representado en este microcosmos. Somos una gota del mar de la vida. Nos parece casi increíble que nuestra estructura sea ese universo en pequeño. Por supuesto, tenemos que activar los 49 fuegos, como dice en la enseñanza oculta. Y activarlos significa ir desarrollando los diferentes principios o los diferentes aspectos de la conciencia divina que está habitando nuestro templo.
puede llevar vidas o lleva vidas. A veces nos parece que alguien puede hacer acciones tan impactantes en su vida y nosotros nos sentimos un poco desplazados. Pero es que esa alma ha vivido mucho más, tiene un bagaje de experiencias, de reencarnaciones, que es lo que los instructores hablan del alma madura. Es el alma que está convencida, que se compromete cuando encuentra, vamos a decir, ese venero de vida, de verdad, que impacta su corazón. Y eso nos pasa cuando vemos una obra, cuando escuchamos a alguien, ¿no? Cuando toca esa parte de nosotros y nos damos cuenta que las palabras de ese ser o de esa obra eh, están tocando, sentimos que nuestra alma atiende porque está cerca de esa verdad que profesamos internamente. En la literatura hindú y en otras obras se habla que nuestro centro se caracteriza por la verdad, la justicia, el amor, la compasión, la sabiduría, la ecuanimidad. Son las características que definen a la esencia divina en cada uno de nosotros. Y por supuesto, cada uno modula esas características en sus vidas. Algunos tratan de vivirlo a pesar de las dificultades del entorno. Otros intentan lo mejor. En realidad creo que todos hacemos el mejor esfuerzo por vivir esos aspectos que definen a la esencia divina, ¿no? A la seidad de nosotros, o Atma, si podemos llamarlo así. Pudiera ser fuerte para algunos entender que este tema de esa parte espiritual en nosotros nos mueve a tal grado de que no solamente soy un recinto, tengo un recinto, soy el recinto de algo sagrado, sino todo lo que me rodea, las rocas, las personas, las plantas, todo, como hemos dicho al principio, está relacionado con la fuente que me sostiene. Y por eso no pasan, vamos a decir, inadvertidas las tradiciones, como en este caso el libro de los muertos egipcio, en que los aspectos que te tocan en él están muy relacionados con nosotros mismos. Dentro de nosotros están las jerarquías, los dioses, los arquetipos, los seres en inmensa cantidad, sobre todo si están despiertas esos 49 fuegos. Algunos los tienen mucho más despiertos que otros, y eso caracteriza al hombre maduro, al hombre que percibe y ve más allá de lo normal. Los misterios egipcios, tan imperfectamente conocidos por el mundo, y solo a través de algunas breves alusiones a ellos en la Metamorfosis de Apuleyo, enseñaron las grandes virtudes. El pueblo egipcio fue uno de los grandes pueblos que han influido en nosotros muchísimo, sobre todo en Occidente. No podemos negar que también los griegos, ¿no? Donde se puede decir que es la cuna de la visión occidental, de la democracia, de muchos elementos. Pero entre los egipcios, los caldeos y otros pueblos del Medio Oriente, podemos decir que fue la cuna que nos ha modulado, nos ha ido construyendo. Y por supuesto, ellos no son los que iniciaron, ellos son herederos de toda esa gran cultura atlante, beneficiarios en esta nueva raza después del Atlante que iniciaron este proyecto en Egipto, en esa zona del norte de África. Sus grandes misterios, su enseñanza repercute y vibra en relación a la enseñanza oculta que se ha sido transmitida en la doctrina secreta. Por eso la señora Blavatsky hace comparaciones constantemente con la enseñanza egipcia, la enseñanza oculta, y pues sí, también incluye la cábala, la alquimia, la gnosis primitiva sobre todo, y otras fuentes, la enseñanza hindú, los Puranas, los Upanishads, etcétera, etcétera. Todos hablan de ese lenguaje antiguo de la que se deriva
la enseñanza oculta. Pero los egipcios llegaron a tener esa capacidad de plasmarlo en los grandes misterios, en los grandes ritos que tenían. Incluso el mismo cristianismo estaba muy influido al principio, pero tuvo que ser modificado por los padres de la iglesia porque veían que el cristianismo primitivo, que tenía misterios menores y misterios mayores, se igualaba a los antiguos pueblos, a los antiguos ritos mistéricos de los pueblos paganos, y no convenía porque se trataba de que fuera algo nuevo. Entonces se modificó en las primeras concilios, tratando de que fuera algo nuevo, algo que naciera por sí mismo, pero en realidad esta fuente es hija de las fuentes anteriores. Muchos de los padres de la iglesia fueron iniciados en los templos paganos, entre comillas. Un ejemplo es el de Orígenes, por ejemplo, y hay otros, ¿no? El hombre ha sido concebido como divinizado, hablando de él, unido antaño a la contemplación de los dioses, se ha realizado en otra alma, combinada a la forma específicamente humana. Y para ello se encuentra acogido en los lazos de la necesidad y de la fatalidad. Nos dice Jámblico en los misterios de Egipto. Repito, el hombre ha sido concebido como divinizado. Nuestra naturaleza espiritual es divina. Unido antaño a la contemplación de los dioses. Y él aquí se está refiriendo a los orígenes lemures de toda nuestra naturaleza, ¿no? De donde nuestras mónadas vienen. En esa etapa, en esa raza, los seres humanos éramos más dioses que humanos. Y poco a poco fuimos materializándonos hasta adquirir las características en la raza atlante de lo que ahora somos, incluyendo perdiendo más la altura y el tamaño de la que éramos físicamente. Pero es obvio que en la tercera raza raíz éramos más dioses que humanos. Y por eso todas las características potenciales divinas se manifestaban, a pesar de que la materia empezaba a ir limitándonos, tanto física, emocional como mentalmente. Se había deslizado en otra alma combinada a la forma específicamente humana, y por ello se encuentra acogido en los lazos de la necesidad y de la fatalidad, necesaria para evolucionar. No podemos evitarlo. Nuestra época, Kali Yuga, esta etapa difícil, llamaríamos la época de la materia, no podemos escapar a esa necesidad de que solamente en el plano material podemos evolucionar. Es el mundo es el plano de los actos, y los planos sutiles son los planos de los efectos. No podemos escapar de esa realidad, tanto que en los planos sutiles no se puede evolucionar como se evoluciona en este plano, a pesar de las dificultades, a pesar de los retos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se dice tanto que el hombre comete errores porque es un ser humano imperfecto? ¿Por qué justificamos mucho que yo soy humano y por eso cometo errores? Porque eso venimos a cometer errores y a aprender de ellos. Exactamente. Estamos aquí. Si estuviéramos en un plano sutil, no habría esta característica de darnos cuenta del error y menos de rectificarlo, porque nos costaría más. No seríamos capaces de poder superarlo como lo podemos superar acá. Y además aquí, a pesar de que tenemos los recursos, los medios para hacer mejor, pues lo posponemos, lo vamos delegando porque requiere una demanda de esfuerzo, de energía. No estamos muy maduros, no estamos muy comprometidos. El término que usaba Juan Viñas a veces de comer, venimos a comer, dormir y hacer el sexo y no nos interesa lo demás, pues es muy viable en muchos de los seres humanos. Y agregamos pues la diversión y algunos otros compromisos que adquirimos, pues que la familia y que nuestra comunidad, pero la realidad es que no queremos que nos muevan más allá de eso, por la razón de que ustedes quieran.
Y no es que estemos mal, es que así somos, ¿sí? Estamos en ese estadio de no pedir más que eso. Y ese era un estadio temporal porque poco a poco, probablemente en otras vidas, nosotros demos un paso más firme. Hace unos días, cuando estaba yo en República Dominicana, alguien hablaba, Cesarina hablaba de que había un sacerdote por ahí que hablaba, que predicaba que todos los seres humanos se salvan, todos, sin excepción, que todos se salvan, que todos son hijos de Dios y que no hay nadie excepción. Pues le han armado una tremenda porque, pues, acuérdense que solamente los cristianos se salvan, ¿no? Entonces el pobre, pues, fue movido, lo han mandado a una población y todo lo que... Pero él en un programa de radio decía a esta chica que había alegado ahí en Santo Domingo que si somos hijos de la fuente, las características sobre las tradiciones religiosas que hemos creado los humanos, no nos puede quitar eso. Y tenemos la misma oportunidad, aunque sea más retrasados o más adelantados, tarde o temprano lo vamos a hacer. Cueste en esta vida o en muchas vidas más. Está inherente en nuestra naturaleza superior, espiritual. Y es ahí donde Jámblico, pues, insiste, ¿no? Es obvio que la fatalidad es necesaria. Blavatsky tiene una declaración muy dura. No dura porque para algunos puede parecer dura. Dice, hay que conocer el mal y hay que sufrir para conocer el bien o para conocer la luz. Si no, no es posible salir de este ensueño, indiferencia, pasividad en la que nos encontramos. Suprimir el mal, como algunos quisieran, es suprimir también el bien. Que no seríamos conscientes de esas dos fuerzas. Destruir la luz o destruir la oscuridad para que la luz que prevalezca, diríamos que es la luz, porque no la entenderíamos debido a los mecanismos de conciencia que tenemos. Además, recuerden que la mente es hija del segundo logos, del espíritu y de la materia, Mahat. Y si es así, la mente es hija de la luz y de la oscuridad. Esa polaridad genera a Mahat, la mente, el tercer logos. Y ahí es donde nosotros pues decimos, sí, sí, pero no, que no aprieten tanto. Porque a veces la desesperación, la situación, porque incluyen una ley que es la ley kármica. Y la ley dice, ahora te toca. No me acuerdo, no te acuerdas, pero tu alma lo sabe y sabe muy bien lo que anduviste haciendo. Puede parecer esto un bla, bla, bla para algunos y algo un poco subjetivo, pero por eso hay casos que uno no llega a entenderlos, ¿no? Y de seres que dicen, pues, ¿qué he hecho? Mi vida ha sido, pues he hecho algunas tonterías, pero no es para que me ocurriera lo que me está ocurriendo. Si pudiera ver en el pasado, se daría cuenta por qué en ese momento la vida o el alma, viendo que podía aguantar la experiencia, se la lanzaron. Es obvio que somos hijos de lo eterno, pero necesitamos tomar conciencia, conciencia de esa eternidad que está en nosotros. Podemos repetirlo, vamos a la iglesia y hablamos de que Dios y cualquiera de sus representantes está en mí, yo soy eso y el otro, ¿no? Como decía Ramana Maharaji, ¿no? Usted puede repetir que eso soy yo, pero si en la vida diaria usted no hace el trabajo que tiene que hacer, usted no es ni eso ni yo. Era muy enfático en hablar de la personalidad, ¿no? De la estructura personal que usamos, más bien, que la parte espiritual usa para que nosotros experimentemos. Y ahí los misterios que los egipcios desarrollaron. Los misterios precedieron a los jeroglíficos, por supuesto. Dieron origen a estos últimos ya que necesitaban registros permanentes para preservar y conmemorar sus secretos. Si ustedes ven en la imagen, están iniciando ahí Horus y Set, ¿no? La luz y la oscuridad. Están iniciando probablemente a un príncipe o a un faraón. Está sacado de una imagen. ¿Cómo que la oscuridad? Pregúntense, ¿por qué
Set está iniciando, incluso ahorita me acordé que al principio en la estructura cristiana hubo algunos papas que se llamaban Lucifer. ¿Por qué? O sea, pregúntense, estaba más cercana a la enseñanza, no se había modificado tanto. Lucifer tiene mala prensa entre nosotros, sí. Y se le ha dado la iglesia, la tradición, los dogmas cristianos y de otras tradiciones. Pero Lucifer es, acuérdense que qué significa la palabra, la luz matutina, ¿no? Y está muy relacionado con Venus y con las jerarquías que están. Lucifer se encarga de gobernar, si se puede decir así, los planos inferiores de la materia, nosotros y otros planos en donde todas esas jerarquías están más cercanas a nosotros y hay más material que espiritual. Esa era su responsabilidad. No es que haya sido lanzado y obligado, no. Voluntariamente era su función estar en estos planos para dirigir a todos estos niveles, puede decirse así. Él representa ese lado oscuro, de alguna manera. Ustedes han oído hablar de los magos negros, de las jerarquías de la oscuridad y de las jerarquías de la luz. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué piensan de los magos negros? ¿Que deben estar o no deben estar? A veces son No. Si están ahí, está por una razón. Tiene que haber el equilibrio. Cuando hay un ser de luz muy grande, tiene que haber un ser de oscuridad muy grande para que... Sí, están porque son necesarios en este universo que estén. Desarrollan una función importante a pesar de que nadie quisiera estar en sus manos en algún momento, ¿no? Pero es necesario. Entonces, uno empieza a cuestionarse y eso para mucha gente resulta, como ya en República Dominicana, cuando daba yo una conferencia en Santiago, una ciudad le costaba a esa persona que empezó a darme un discurso cristiano, pues aceptar, ¿no? Que todo lo que le han enseñado, que ahora pues hay que revisarlo. Yo no le dije que deba aceptarlo, y revíselo, cuestiónenlo, no lo trague simplemente porque le dijeron que había que tragárselo o estabas maldito, no es así, no es así. Entonces uno empieza a darse cuenta de que hay algo más tras el velo de esa materia en que de alguna forma yo contentamente acepté porque me pusieron así la cosa en la mesa, fácil, ¿o no? Acepta esto y todo lo demás, pues sigue la inercia de todos, si tienes una posición económica más o menos decente, porque si no, pues tienes que aceptar que te tocó ese lado y que hay que aguantar. Es complejo, ¿no? Muy difícil a veces de entender que estamos inmersos en una especie de caldo que está evolucionando, de seres que están creciendo y desarrollándose. No hay manera de hacerlo en otros planos. En el mundo de los efectos no podemos cambiar y si lo hacemos lleva mucho tiempo, solamente volviendo a ser humano. Y si nosotros llegáramos en un momento dado a tener una oportunidad después de desencarnar, de no seguir la evolución humana, sino de trabajar para alguna jerarquía, nos veríamos obligados para mejorar lo que llevamos de volver a encarnar. O sea, solamente aquí crecemos, que nos quede claro, y por eso no podemos desperdiciar la oportunidad de ser seres humanos. No debemos estar buscando salir pronto y cuestionar todo lo que me ha pasado, porque si no me ha tocado, como yo a veces digo, me tocó bailar con la fea, ¿no? Sí. A veces nos toca bailar con la fea, o bailar ustedes con el feo. Como no se lo pisa. Sí. No, es que es algo que no podemos evitar, ¿no? Problemas en la familia, problemas en el trabajo, y tengo un accidente, una enfermedad que casi me lleva a la orilla de la muerte.
Uno dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Pues está pasando lo que tiene que pasar porque hay un programa que tú sembraste y que ahora te toca pues, aprender las lecciones. Al menos en algunos casos, a mí en mi caso personal, lo tengo tan claro que no puedo ni dudar de ello. Viví una experiencia que yo provoqué y que al final me dijeron, aprende. Y me di cuenta que sí, que había yo llevado a cabo un acto que, aunque fuera inconsciente, aunque fuera, oye, todos lo hacen, que eso es clásico, no, es que todos lo hacen. Es que pues todos mienten, ¿y por qué no voy a mentir? Oye, ese todos nos, no es prudente para nosotros. De ahí que aparezcan los dos personajes en la iniciación. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el inicio de la Sociedad Teosófica y estaba Blavatsky ahí en Adyar? Hubo una serie de estudiantes, bastantes estudiantes, que se acercaron a querer recibir a ser, pues, sí, probados, porque nadie puede entrar si no está probado. Fueron bastantes, veintitantos o treinta y tantos, no me acuerdo bien. Sí, treinta y tantos, ¿no? 32, por ahí, algo así. Y estaba Damodar incluido. ¿Quién creen que pasó? No más. Damodar. En una cita recuerdo que decía que solo quedaban tres, uno que ya había pasado y los otros todavía seguían En aprobación. en aprobación. Sí. Entonces que haya pasado por Al final parece que nomás Damodar. Sí. Y como dice Blavatsky, todos tenían muy buena intención. Todos se veían buenas personas. Pero ¿qué hace la aprobación? Te desnuda. La aprobación toca las áreas donde tú estás delgadito, o sea, coqueas. ¿Sí? En alguno puede ser la honestidad, en otro puede ser el carácter, o lo que fuera, en otro puede ser pues las ambiciones, o sea, todos ahí pasaron por la línea y no pasaron, salvo este personaje. Y todos parecían, y como decía, ahora es que tú los tratabas, eran unas personas amables y tenían muchas características que parecían que, pero había que quitar la máscara para ver qué había. No hay manera de evitar, si queremos, si yo acelero ese proceso, como en este caso, por eso la enseñanza teosófica tiene la vía larga y la vía corta. La vía larga es que vamos lentamente creciendo. Para el que está en la línea en que me quiere, pues que tiene compromisos de familia, pues que tiene ciertas cosas, pues va poco a poco creando las condiciones. Pero el de la vía corta, como dice Blavatsky en La Voz del Silencio, para los pocos, pues sí, para los pocos que no, que pueden aguantar las tensiones de las grandes probaciones y de las situaciones tan complejas que se presentan. De ahí que hay pocos seres, y lo vemos en la historia, ¿no? No solo de la sociedad teosófica, sino de la tradición antigua, de la tradición oculta. Pocos llegaron, y algunos de ellos incluso, habiendo llegado, que algo quedó por ahí y ¡pum!, cayeron por ahí. O sea, no había seguridad si había todavía algún elemento que se había ocultado o que había quedado inadvertido por el, el estudiante, el iniciado, el chela. O sea, la seguridad no existía. Yo recuerdo cuando vimos el tema de los misterios de Eleusis, cuando había una procesión en los misterios mayores que iba desde Atenas a Eleusis. Eran 22 kilómetros. Iban, pues como ahora las peregrinaciones religiosas, ¿no? Con las imágenes de Deméter y otros dioses, las sacerdotisas llevaban más que las ofrendas, los objetos sagrados dentro de unas cestas. Y era una peregrinación, dicen que en algún momento llegaron a haber de 30 a 40 mil personas cantando, como nosotros cantamos, el nombre de algunos de los dioses, ¿no? Y hachos gritaban el camino. Y pasaban por un puente donde había
un conjunto de individuos preparados para decirles hasta de lo que se iban a morir. Ya había habido misterios menores, ya habían pasado en meses antes en los misterios menores en Atenas. Y se suponía que ellos sí habían logrado pasar a esos misterios menores y ahora estaban capacitados para pasar a los misterios mayores. Pero muchos de ellos conocían a los personajes y les decían y sabían por dónde, obvio, quien reaccionaba y los sacerdotes los apartaban. Era interesante que hasta en el momento previo a la gran iniciación, que era la epopeya, podían probarte y saber si realmente no había habido, se había olvidado algo en la estructura del sujeto. Entonces, imagínense nosotros, no hay esos misterios ni iniciaciones ahora, por lo menos desde el punto de vista abierto. Yo no digo que algunos grupos en Grecia hayan querido revivirlo o en algún otro lugar, pero entonces la vida tiene sus métodos. Y los métodos dicen eventos críticos. A ver, vamos a ver, ¿qué evento crítico le ponemos a Martita? ¿De dónde duele ahí el pie? Pues le duele por la familia y hay un problema. Sólale por ahí le viene. Y así, y así nos van buscando. Ahora, de alguna forma, al entrar a la sociedad teosófica hemos hecho un compromiso. No estamos hablando que es una sociedad como el Club de Leones o los Rotarios, que están bien para los objetivos que tienen. Ya decía la señora Blavatsky que desde el momento en que entras hay algo que se observa en el estudiante. Seres que observan y ven. Dice, son como pequeños lucecitas que brillan diferente a lo que brilla en general la gente, ¿no? Y que parpadea, dando a entender, mira, ahí hay que ver, a ver, ponle alguna cosilla, a ver si sigue aguantando el golpe. No, nunca sucede al principio, bueno, puede suceder previo a la entrada, quizá sin que nosotros tengamos cuenta que hay una relación entre ese evento y la sociedad. A mí me pasó con un secuestro, ¿no? Nos secuestraron en Oaxaca. Yo nunca me pasó por aquí que tenía que ver con la sociedad y tuvo que ver con eso. Porque había que limpiar ¿qué? El karma que estaba ahí, que podía poner un obstáculo. Algunos no tenían tanto karma, supongo. No eran sapos, eran sapitos y no tuvieron que ser pasados y casi como nos decía el que nos había secuestrado, nos vamos a clavar. Nos hincaron, nos pusieron, lo más interesante es que en esa experiencia yo perdí el miedo, se me fue. De repente, tanto miedo y pum, te quitó. Entonces, las experiencias de aquí del hermano de Osiris, no, son necesarias, sí, muy necesarias, aunque a veces nos parezcan muy difíciles de entender. Por eso está en esta imagen, iniciando, junto con Horus, que es el nuevo ego renovado. Recuerden que Horus finalmente desplaza a Set y él queda. Pero cuando lo va a matar, interesante, interviene el Isis, la madre, y dice, no lo puedes matar. Solamente quítale ¿qué? Los órganos sexuales, para que se vuelva, o sea, que no te afecte. Es interesante el punto que el mito trae, y en los ritos se manejaba mucho así. En el momento de matarlo, ella interviene y si no puedes matar esa parte, porque en realidad Osiris y Set son lo mismo. Isis es la parte femenina y Neptis, que es la esposa de Set, de Set, tiene también otra posición, es la parte oscura de la parte femenina, de Isis. Entonces, el juego es más complicado de lo que ustedes se imaginan, pero se presenta como un mito que ha soportado miles de años. Entonces no podemos matar al mal o destruirlo. Lo podemos ¿qué? Quitarle su poder de influir en nosotros. ¿Y cómo?
equilibrándonos. La realización se supone que es volver a unir los dos aspectos, ¿sí? Porque los dos aspectos se emanaron de la vida una, del logos manifestado. Entonces, esta iniciación tiene lo suyo. Por cierto que hay un diagrama que, a ver si ahorita lo vemos, se los vamos a repartir, a ver si podemos repartir ahorita esto. Hay un material de lectura para cada día. Hoy tocaba la lectura, aunque están todos juntos, espero que lo puedan, el grupo, el artículo A es para hoy, para mañana es el B, pasado mañana el C y el D es para el último día. Lo pueden ustedes, ir leyendo, o lo leen todo, lo leen cada día, ¿no? Tiene que ver, está escrito por la señora Blavatsky casi todo, y hay algo de Puruker, el de Point Loma. Si tienen mañana preguntas sobre el material, lo podemos ver, ¿sí? Como es la primera sesión, pues es para que lo lean y lo mediten. Sí, a los del Zoom se los vamos a subir, se los paso a Chuy y a Oscar, ¿no? Por cierto, Oscar no ha llegado, ¿verdad? Sí, está. Está por Zoom. Yo necesito la iniciación. Aunque no contenía reglas ni principios, ni ninguna enseñanza especial de la ciencia, tal como ahora se entiende, era sin embargo ciencia y la ciencia de la ciencia, sobre todo desde el enfoque del antiguo Egipto y de otros pueblos, porque puedo citar, por ejemplo, en sesiones las de Isis eran las de menores y las de Horus eran las mayores. En Grecia, pues había varias rituales, ¿no? Había varios misterios. Los de Eleusis son los más conocidos, que eran misterios menores por el mes de mayo y los misterios mayores por septiembre. Estaban los misterios de Samotracia, y empezamos a narrar una serie de misterios por varias horas de las tradiciones que había. Estaban los misterios específicamente de algunos otros de los dioses, de Hércules. Hay una simbología muy rica a través de los trabajos de Hércules. También en lo del laberinto del Minotauro. O sea, si ustedes ven casi todos los mitos, casi todos los mitos, no digo que todos, el retorno de Ulises de la guerra de Troya a Ítaca, ustedes parece que está soñando, ¿no? Que está viviendo experiencias especiales, ¿no? Con las magas y la guerra con algunos grupos o pueblos. Entonces todo está ocurriendo dentro de él. Es como el Bhagavad Gita, ¿no? Ahora tienes que acabar con todos tus maestros y amigos. Y no es que fueran sus maestros y amigos físicos, eran sus maestros y amigos internos, que bloqueaban, que impedían la verdadera renovación o la realización del individuo. Hay una etapa que es así. Podemos pensar en el Dharma. Vishnu está con el Dharma y Shiva está con la renovación. Y nuestra vida es así. Hay etapas en que tenemos que vivir el Dharma, ¿no? Las reglas, cumplir con nuestros compromisos, llevarlo a cabo lo mejor que podamos. Pero de repente interviene Shiva con la destrucción y desaparecen las cosas. Desaparece a los seres queridos, le parece incluso trabajos, condiciones, relaciones, porque es necesario mover al individuo para que salga de ese estado de, como que llegamos casi las personalidades, ¿no? Un statu quo, un espacio de confort que no queremos salir de él, porque es muy cómodo y lo hacemos todos, ¿sí? En menor o mayor grado tenemos ahí nuestro espacito y pues no nos muevan porque nos ponemos medios incómodos, ¿no? Y la vida sabe cuándo aplicarlo, nos deja y lo aplica. Y aunque desprovisto de dogmas, de disciplina física y de ritual exclusivo, era sin embargo la única religión verdadera, el de la verdad eterna. Estas iniciaciones. De ello hay una serie, la misma señora Blavatsky hablaba de estas grandes iniciaciones dentro de la pirámide. Ella habla muy bien que la pirámide de Keops, o lo que se supone que era, se le atribuye a Keops, que en realidad no era de Keops, ya estaba
Keops lo que hizo fue sacarla de las arenas y limpiarla. Eso es lo que dice un óstraco que encontraron hace unos 30 años, cuando limpiaban parte de la pirámide de Kefren. Un óstraco es una piedra, una roca donde escribían ahí los estudiantes para practicar los jeroglíficos o los dibujos. Y en el óstraco se hablaba de que Keops había encontrado la pirámide en cierta descuido y que lo que había hecho limpiarla y ponerle ahí su sello. Lo más que insiste en que ahí se llevaban a cabo las grandes iniciaciones, por lo menos de esos rituales. Y hay un material en los Collected Writings que habla de esa iniciación, con mucho detalle. Las pruebas por las que pasaban, agua, tierra, fuego y aire. Y después la gran prueba. Las verdaderas iniciaciones no se hacen en el plano material, aunque algunos pueblos rituales budistas y de otras índole las practican, simbólicamente podemos decir, la verdadera iniciación se ocurre en los planos sutiles. Y entonces entraba el iniciado, lo hacían acostarse sobre una cruz ansata, lo amarraban, supongo, lo hacían beber quizá algo y entraba en una especie de trance y pasaba a los planos sutiles donde se le probaba a ver si pasa. Realmente estaba en condiciones de ser iniciado. Cuando regresaba era todo un instructor, pero algunos no regresaban. Eso menciona ella. Entonces, no era juego las iniciaciones en la antigüedad. Podía costarle la vida al pretendido estudiante que quería ser iniciado y que asumió que todo estaba bien y que podía atreverse a esa última ceremonia. Es difícil afirmar cosas bajo esta condición, ¿sí? Lo más probable, es mi opinión, que él haya tenido una renovación. Los instructores se renovaban cada periodo de tiempo con un método secreto para mantenerse jóvenes y vivir largos periodos de tiempo. No es extrañar que ha habido instructores que han vivido 1500 o 2000 años renovándose constantemente. Es un proceso superior espiritual al que se someten y tienen que estar apartados a veces un mes, a veces 2 meses o a veces si la renovación es muy fuerte tarda mucho más, creo que hasta un año, en un lugar en donde les son introducidos productos, sustancias para que el cuerpo se mantenga y no envejezca. Blavatsky lo decía, ¿no? Ella vio a este instructor en este jardín en Londres y años después lo volvió a ver y dice, estaba igual, ¿sí? Y en aquella época no había ni liposucción, ni había estiramientos, ni nada por el estilo, ni cirugía plástica. Estaba porque eran renovados. Yo pienso más en eso, que era una renovación la que le estaban haciendo. Y bueno, hay pasajes donde se habla de procesos. En realidad, si estos dos instructores que fueron los que más participaron, ¿no? En la formación de la sociedad teosófica, hubo otros, ¿no? Que intervinieron temporalmente, ¿no? Aportaron algún material o hicieron alguna actividad o entrevistaron a veces a Olcott o a Madame Blavatsky. Podían tener niveles de iniciaciones elevados, ¿sí? No voy a entrar a discutirlo porque vuelve a ser muy subjetivo. Pero si ellos intervinieron y estaban constantemente en comunicación con la señora Blavatsky, ¿se acuerdan que estaban? Es una comunicación muy interesante. Es como si ustedes oyeran dentro de ustedes al instructor diciéndole, oye, ya estás cometiendo, como lo hacía, recuerden lo que lo tenía Sócrates, tenía su daimón. El daimón era muy especial, no decía nada cuando estaba bien,
Pero cuando estaba mal le daba una sobada a Sócrates. Digo, ¿cómo que a tu mujer la tratas así? Porque la mujer de él siempre se andaba quejando de que andabas todo el tiempo filosofando y que los descuidaba. Eh, y bueno, es una historia interesante en la vida de Sócrates en relación a su forma de... y ese daimon, al final, cuando iba a tomar la cicuta, o se negaba, se desdecía de todo lo que había enseñado, este, lo dejó a su criterio de Sócrates. Y Sócrates dijo, tomo la cicuta. Y no le dijo nada, porque si estuviera mal hubiera intervenido. Y reconocemos que si no hubiera pasado eso, probablemente, yo no diría que no, pero probablemente el impacto de la enseñanza de Sócrates a través de Platón hubiera sido menor. Cuando se habla de Galileo, pues se habla que sí hizo lo suyo, pero él a la mera hora dijo, no, no, a mí quemado no me metan el tema. En cambio, Giordano Bruno sí se atrevió. Son almas muy fuertes que son capaces de soportar el sacrificio final, ¿no? Por defender esos principios. Ya ha habido seres, aunque no han sido de este calibre espiritual, seres que han muerto por libertar a sus pueblos, porque han dado sus vidas por ayudar a otras personas, que incluso no se sabe de ellos mucho, ¿no? Misioneros en África y en otros lugares del mundo que fueron masacrados o muertos por lo que fuera, y nadie se entera de que murieron defendiendo un principio que ellos profesaban. O sea, esos sacrificios se mueven y pesan muchísimo en el desarrollo de esa alma. Es que hay varios niveles de desarrollo y varios grados de iniciaciones. Se habla de 10 iniciaciones. La mayor parte de los estudiantes, probablemente avanzados, pueden llegar hasta la segunda, ¿sí? Y los excepcionales, tercera. A partir de la cuarta ya es muy complejo. Y en ese sentido, este instructor pues tuvo que pasar por esa renovación. Cada determinado periodo de tiempo tenían que hacerla. O sea, si yo tengo 50 años y debo renovarme para poder vivir, ¿qué? 100 años más. A los 100 años, si mi vida está equilibrada y llevo un desarrollo de crecimiento, me puedo volver a renovar por otros 100 años. O renovaciones de mayor calibre, de mayor tiempo, porque se estaba santificando el sujeto. ¿Sí? O sea, esa parte oculta está ahí y no podemos negarla, que es real y que nosotros tenemos la oportunidad, tarde o temprano, de acceder a ella si podemos, o sea, como vuelve a ser el tema, si nos comprometemos, cosa que no es tan simple para la mayor parte de nosotros. Qué bien. Gracias, Oscar. Olvidadizo que fui. Aquí me puedes. Sí, porque si no, a rato voy a estar hablando solito. Bueno, ustedes. Quiero enseñarles esto, pues espero de haberte contestado. Es más complejo de lo que te imaginas, ¿no? Desconocemos muchas cosas porque ellos mismos no quisieron. La más que lo digo. Quien sabe un poco del tema, arriba de estos instructores hay otros, que son los jefes de ellos. En la enseñanza, en la carta del Mahachohan, se asume que el Mahachohan era jefe de ellos, ¿sí? Pero arriba de Mahachohan había otro. Y así va, ¿sí? No, 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 está así. Y según va evolucionando los, los instructores o las almas de los instructores, van adquiriendo diferentes condiciones y habilidades. En esos niveles se maneja mucho poderes, magia, que no está en contra del desarrollo, sí los necesitamos. Quisiera ahorita
dejar abierto para que pudiera haber preguntas, porque todavía hay bastante material. Hay un diagrama que quiero que veamos, que se los vamos a dar mañana. Es este. Mañana lo verán con detalle, ¿sí? Habla de las iniciaciones, el hombre espiritual, el alma y el cuerpo. Ya habla de las diferentes iniciaciones de cuerpo, crecimiento del ser humano, el maestro interior se despierta, el Buda interior, el Dios interior, ¿sí? 5 aspectos que en las iniciaciones egipcias se manejaban. Después viene la teosofía y la relación de la teosofía con la iniciación egipcia. Los grandes, desde abajo, preparación para iniciaciones superiores, la primera. Tenía un estudio, el estudio, la aspiración y el diseño de la vida, lo que nosotros somos como estudiantes preparándonos. Resultado podía ser a través de la catarsis, de la purificación y de la disciplina, la calma, la meditación. Esto dura vidas. ¿Sí? La siguiente, crecimiento del ser humano y del alma, el aprendizaje, nacimiento místico del corazón, desapego de la materia, dejar ir el apego a la material. Epifanía, aquí es Osiris el que interviene, Tifón también, la parte oscura, iniciados e iluminados por los dos, tanto. Ese es el diagrama que vimos, es la segunda iniciación. Y tiene que ver, dura 3 días. ¿Sí? Aquí viene. La del maestro interior, una gran iniciación en el amenti. Abrir la boca y control de la mente. Esta se lleva a cabo en los planos sutiles, en el plano astral, donde se efectuaban en la Gran Pirámide esas iniciaciones. Paul Brunton atestiguó algo en el libro del India Secreto, en el Egipto Secreto, como de una pared salían los seres y entraban en otro en la noche que se quedó. Pensaron que estaba medio tocado, pero en la mañana siguiente, cuando se lo llevaron al hospital y vieron la grabación, porque se grababa esos discos grandes, oyeron palabras y exclamaciones en egipcio antiguo. Entonces dijeron, pues, ¿qué vio entonces? La habilidad para tener la conciencia, control psíquico y la naturaleza astral en esta iniciación del... Sí, porque es necesario que el estudiante salga de su cuerpo para poder tener instrucción con el instructor. Si es un instructor externo. Si es un instructor interno, se oirá una especie de guía. ¿Sí? A veces se oye como una voz. Normalmente el sujeto desarrolla clariaudiencia. Esto dura 14 días. También está relacionado a encontrar con el propio Dios, el propio Dios interior, cara a cara, convertirse en uno temporalmente con él. 14 días dura esta iniciación. La siguiente, el Buda interior, gran iniciación en el Amenti. Se realiza el ojo de Horus, así se le llama, iniciación, control del uso de la pureza de todos los aspectos de la mente. Aquí es una iniciación Osiris Horus. El dios interior respira temporalmente en el iniciado, inspiración divina. También dura 14 días. Y la última, la activación del dios interior. Los grandes pesos, el mundo espiritual del ser como Ta. Ta es el dios de la sabiduría. Inspiración, convertirse en los aspectos espirituales divinos. Hay una teofanía, Osiris, Ta, el iniciado,
tolera la entrada conscientemente de su Dios interior y se convertirá en un Dios vivo. Normalmente estos seres nunca nos daremos cuenta de que están a ese grado de iniciado porque lo mantienen muy oculto. Normalmente cualquiera de ellos. Un verdadero instructor no muestra la iniciación ni dice nunca nada, salvo que el maestro que tiene le diga a esta persona tienes que decirle algo. ¿Sí? Este es el marco con el que vamos a tener el curso. ¿Sí? Esta hoja se las damos mañana para que la lleven y vayamos viendo algunos detalles. Vamos a usar el libro de los muertos, el libro entre el papiro de Ani y el libro de las puertas, que lo veremos con calma, para que vean ustedes. En realidad es el libro de las puertas, es un libro de iniciación, se inicia, sirve para el viaje al otro lado, pero también para el viaje en este mundo y transformarlo. Y lo veremos con calma en los siguientes días. Hoy es como un mar. Y bueno, lo podemos abrir a preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? A mí me gusta mucho este diagrama, porque en realidad nos muestra la necesidad de equilibrar estos dos aspectos. ¿Se acuerdan del tema de la sombra con Jung? De alguna manera él abordó ese tema, aunque fue muy psicológico, pero él tuvo experiencias en el año 1912, 1913, él narra en el libro rojo sus experiencias psíquicas. Y por supuesto pasó por el trance oscuro, poco a poco. Vale la pena darle una leída a ese libro. Cuesta un poco, pero la narración es muy, muy interesante. El libro rojo de Jung. Es una cosa un poco gruesa, pero lo hay en internet, si lo puedes ver. Está como el libro rojo original está comentado por un autor que ayuda a entender algunas cosas porque es complejo. ¿Eh? No, este es el de Jung, el libro rojo. Él narra su experiencia y se supone que mucho de las hipótesis que él planteó y que después se convirtieron en métodos en el campo de la psicología analítica vinieron de esa experiencia, ¿no? La parte sombría. Él dice, los dos aspectos no pueden destruirse, se deben equilibrar. Lo que estamos viendo en esta imagen, de esta iniciación. Y uno nos llama, bueno, ¿cómo equilibrar el bien, el mal? ¿Cómo lo equilibraría? ¿Seguir rechazándolo y negándolo? Sí, pero tenemos primero que reconocerlo. Tenemos que aceptarlo. Y después de no identificarnos, eso es otra cosa. Pero si no haces lo primero, no sirve de nada no identificarte. Yo no hago eso, pero no me identifico, ¿no? ¿Cómo no? Pues ahí sigue, ahí. Hay trabajos para llevar, aminorar y tener la cantidad de energía que esa parte tiene, porque le hemos negado toda la vida y le hemos rechazado, es tremenda. Y cuando la recuperamos, nos ayuda en nuestra vida, porque es una cantidad de energía reprimida. A mí no me gusta que me digan que yo calumnio, por ejemplo, ¿no? Y como lo he hecho, lo reprimo. No, yo no calumnio a los demás. Ahí entró el mecanismo de protección. Desplazo. O a veces, ese es el que calumnia. Yo no, estoy desplazando hacia otro. Pero al final está ahí y hay que sacarlo, hay que sacar el fantasma del ropero, como dice. Si no me van a alcanzar. ¿Qué es una pesadilla? Piensen ustedes. La energía que yo no acabo de aceptar y que viene a decirme, fíjate en esto, que puede ser también inseguridad, que puede ser falta de confianza en uno mismo, que puede ser miedos, que puede ser muchas cosas, pero todo eso debe ser confrontado. La naturaleza del ego personal es una naturaleza ilusoria, como lo hemos hablado. Dura poco tiempo, proporciona el tiempo de todo lo que no se mueve y necesita ser sostenida.
Y eso a veces nos causa temor saber que esto es temporal. No queremos hablar de la muerte. No, ya. Nuestra sociedad es más dada a aceptar cosas así. ¿Alguna pregunta más? Qué bueno que no preguntan mucho. Yo quisiera, sí. me permites poner un ejemplo diferente de por qué existe el mal, porque a mí me pasó, primero estoy ayudando a una amiga que ayudó hace poco, y ayudarla me hace sentir bien, digamos, sin egos, sin tatuajes, y ella se cuestiona mucho por qué le pasó todo lo que le pasó, perdió el marido, perdió la casa, perdió el coche, perdió la empresa, y se quedó prácticamente en la calle. Y yo la estoy pues, apoyando, y inclusive estaba invitada aquí, pero se enfermó hoy fuerte en el estómago, y yo le llevé al doctor. Pero aparte de eso, ayer la vigilante del tratamiento donde vivo, estaba yo comentando algo con ella y mi compañera, y de repente la compañera se le quedó viendo muy raro a la otra muchacha. Yo estaba más enfocado hacia otra de ellas, y ella vio de una manera extraña, o a mí me pareció extraño, a la otra compañera, y cuando volteé a ver a la otra compañera estaba llorando, pero en serio. Y le dije, ¿por qué? Sí, no tengo nada, porque no tienes nada, y entonces ya me acerqué, pero no tienes nada, si estás llorando. Entonces ya me acercó una persona, no a su gatita embarazada, que ella no tenía. Entonces, pues ya le di algunas palabras de consuelo, y después de ahí, a la casa del perro, caminando por todo México. Cuando llegué a la casa se me ocurrió buscar algo que llevarle, y siempre a la fábrica de tiro. Y le llevé a ella y a la otra compañera de té, y se los llevé y unos panes tomaron con el té. Y me lo agradeció mucho a su manera, pero hoy en la mañana me lo agradeció más específicamente. Me dijo que ayudó mucho lo que dijiste. Sí. Entonces le dije a la niña que mira, me he estado cuestionando, si me permiten decirlo, ¿qué hago aquí? Y no digo aquí, sino aquí, Sí. en este plan. Y cuando me pasan estas cosas y ayudo, la niña que estaba ayudando me dice, es que él me dijo, y ahora, ¿por qué no me llamaste? Ah, pues es que se me atravesó algo. ¿A quién te pusiste a ayudar? Y cuando la vi, se me dijo, tú eres para mí la persona que dices, no, lo que pasa es que me quieres mucho, aparte de que te quiero mucho, lo que pasa es que en muchos años nadie me ha dicho algo tan bien como tú. Bueno, mi Margarita, Margarita a veces hasta que se enoja cuando yo lo oigo. Sí. Y me dice, es que aquí te pusiste, es que eso le da sentido a mi vida. Y cuando me pregunto qué llevo aquí, pues a lo mejor la respuesta es pues ayudar a alguien que está en una situación difícil o que mal se ensañó con ella de alguna manera. Si yo puedo ayudarla, pues eso, no sé si es la palabra correcta, equilibra la parte mala de lo que me sucedió. Estoy enojado o estoy... No, mira, no, una de las funciones importantes de todo estudiante es hacer un servicio, ayudar a la comunidad, donde pone en práctica lo que está tratando de transformar en su vida. En realidad no podemos decir que solamente estudiamos y que sabemos poco, que no sabemos casi nada, sino que tenemos que vivir lo que estamos estudiando. Y en esa vivencia, uno de los elementos más importantes es
si está en nuestras manos y la oportunidad se presenta, disminuir el sufrimiento de los seres que nos rodean hasta donde podamos y no intervenir en sus vidas kármicamente. Una de las cosas que yo siempre he tenido personalmente como dudas es cuántas veces podemos ayudar y a lo mejor el alma del sujeto no quiere porque kármicamente debe vivir la experiencia. Es un don que se tiene, que se le da. Alguien me dijo, es como un poder, el que tú le preguntas al corazón de la persona, ¿puedo ayudar? Y normalmente dice, el que tiene la habilidad dice, oye, un sí o un no, porque si no interfieres, ¿no? A veces tenemos que vivir la experiencia, por muy dura que sea, y pasarla, ¿sí? No podemos explicarlo. Podría decir, no, eso no está bien. No lo sé, es muy difícil hablar de temas así cuando la ley está funcionando y está haciendo vera, que esa persona experimente cosas que hizo en el pasado, ¿sí? Y no se acuerda, o si se acuerda, no le encuentra relación. Tiene que hacer un aprendizaje. Yo quisiera tener esa habilidad, porque la verdad creo que es para mí el poder más grande. Poder ayudar sin afectar kármicamente a alguien. Decirle, sí, darle la paz a alguien es muy fácil. Decirle que le vaya muy bien es muy fácil. Pero meter la mano te compromete a ti también. Este es un tema. Y eso es como el orador, que ahorita estoy hablando sobre temas y yo voy a recibir pues, un karma tanto positivo como negativo, según se utilice la enseñanza. Eso es real. No podemos evitarnos. Estamos tan unidos todos que nos va a afectar. Sí, mira, el tema de la magia, de los magos negros es probablemente uno de los temas importantes, pero que es poco tratado. No se trata de invocarlo, ¿no? Y menos si se sabe el nombre de uno, menos tocar el nombre. Dentro de la jerarquía de magos negros hay diferentes niveles. Hay incluso, ha habido instructores del lado de la luz que se pasaron al lado de la oscuridad. E instructores del lado de la oscuridad que se pasaron al lado de la luz. O sea, que nos dice, bueno, ¿cómo va el tema? ¿Sí? Es algo que a veces puede ser que tengas como dirección en tu proceso, probar, ¿no? Ahí desconozco y estoy, como digo, como Martin Lindemann, estoy siendo romántico. Entonces no quiero ser demasiado romántico al hablar así, pero hay instructores y tienen niveles de desarrollo que encabezan esos elevados hasta cierto punto, pero sin llegar a lo que tú comentas de los planos más superiores. Y tienen un fin no muy agradable, aunque yo nunca desecharé la oportunidad de que hay instructores del lado de la sombra, o sea, del lado de los magos negros, que dicen que con que haya una partícula de bondad o de arrepentimiento, esa alma sale adelante. Sí, en el caso de él, yo lo veo como que estuvo en el camino, porque apareció y se dio, pero en otros casos, cuando yo hablo de la habilidad de saber realmente, son casos en que a la gente intrometida a veces se quiere meter en hacer cosas que no debe hacer, porque la otra persona está viviendo una experiencia. Miren, en el caso de las constelaciones familiares es muy común. Cuando alguien pide una constelación y la consteladora es buena y pregunta y le dicen, no, tiene que vivir la experiencia. Entonces, hay un elemento importante en que hay que cuidar. Y no me refiero a que ayudemos si podemos, disminuyamos, demos la paz, lo que podamos hacer, siempre que, ahí está, siempre que nos demos cuenta que nuestra intervención no va más allá de lo que es prudente, que yo consideré, ¿sí? Que no significa que no quiera ayudar. Y eso es muy del Buda también. Es delicado, y al final uno piensa, no, se sirve y ahora todo. No, no, para mí. Para mí, a ayudar a alguien, porque has trabajado como psicólogo muchos años y pues, trataba de ayudar a la gente desde el punto de vista psicológico. Pero a veces tú no sabes si esa persona vive una experiencia, por ejemplo, una experiencia que se rompió su relación.
A veces esa ruptura la necesitaba esa persona dentro de su proceso. Y lo que llegas tú es hacer un poco, ayudar a que se reencamine si se le dan las condiciones, ¿sí? Tú vas a tener que comprar un aparatito, ¿no? Te salen medio caros. Fíjate, Lucila. Mira, Lucila, es muy probable que a nuestro nivel no hay problema, pero cuando una persona tiene cierta habilidad espiritual o psíquica, la responsabilidad es mayor. Y usar ahí poderes para ayudar a alguien, sí, sí, no, no, vamos a tener que hablarlo así. La responsabilidad es del sujeto, siempre, y la voluntad es buena, siempre. Pero a veces yo tengo esa facultad, puedo mover algo ahí para que no le vaya tan, que salga de ese sufrimiento. A lo mejor no era el momento, habría que dejarlo. En ese sentido me refiero también. Por eso, para mí la mayor habilidad es saber, preguntarle. La doctora von Franz lo hacía cuando entraba a sus pacientes, la discípula de Jung, y decía, le preguntaba al alma, ¿en qué puedo ayudarte? En silencio. Y decía que de repente le venían todas las ideas adecuadas para plantearle a la persona la terapia que necesitaba. Y para mí ha sido eso una enseñanza muy grande. ¿Sí? Probablemente el alma guarda silencio y dice, no, no te metas, cállate la boca. Entonces más o menos llevas la situación. No, pero muy bien. Gracias, Lucina. ¿Algo más? 8:30. ¿Les parece que paremos para que no sea tan tarde para todos? Aquí en el Zoom. Ay, en el Zoom, ay, chicos, ya se me olvidaba. A ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo, Lourdes. A ver, Lourdes. ¿Por qué se dice que los iniciados están protegidos? 1, 2, ¿qué bibliografía recomiendas para el tema de magos negros y blancos? 3, en las enseñanzas de Don Juan hablan de la fuerza interna para resistir. La pregunta es, ¿cómo acrecentar esta fuerza interna? Y por último... Más preguntas, no, bueno, párale. La primera. ¿Tú querías preguntas? Se me olvida, no voy a acordar, soy un viejito ya. Ok. El viejito Howley, ¿no? Calma. No. ¿Por qué se dice que los iniciados están protegidos? Las mismas iniciaciones producen cambios en el sujeto y generan energías, y hay jerarquías que protegen a los iniciados, ¿sí? Que son compatibles con la iniciación que han recibido. Si la iniciación es real, es verdadera, a partir creo que de la segunda o tercera iniciación, el iniciado está protegido. No quiere decir que esté protegido con su forma de ser y que lo que tenga que hacer como experiencias, sino que si hay situaciones que no merece vivir, porque el karma no lo necesita vivir, pudiera decirse que se le protege. A medida que asciende, la sexta, la séptima, mucho más. La ley kármica es la que determina muchas cosas, o sea, la ley de retribución. Si ese estudiante ya iniciado en un tercer nivel, vamos a decirlo así, la tercera iniciación tiene su peso, ya comete, a pesar de tener esa iniciación, una indiscreción, por ejemplo, o un acto que no debería estar dentro de esa estructura que ya ha pasado por muchas experiencias, porque un iniciado a ese nivel ya tuvo muchas vidas anteriores que lo está pisando, pues tiene sus consecuencias y podría perder ciertas cosas de las que ha logrado desarrollar. O sea, no es tan simple. Hay una obra que se llama Zanoni, yo te la recomiendo. Zanoni. Es una obra ocultista de un iniciado que va por el mundo y el ojito le brinca con una chica. Y se envuelve ahí en un proceso complejo. Sería la pena, que no te la cuento porque no vas a leerla. Mejor búscala, la puedes encontrar en Google, la bajas y la lees. Vale la pena. Gracias.
A ver la segunda. Nada de libros de los negros, ya no me meto por ahí. ¿Qué bibliografía recomiendas para el tema de magos negros y blancos? Uy, madre mía, pues yo no sé, ¿ustedes saben de alguna? Es como hablaste del tema. Digo, hablo del tema porque es tratado en algunos momentos, en algunas obras. ¿Eh? El libro de las puertas, pero es complejo por la simbología. Uy, Okay. hay obras, yo sé que hay, y no teosóficas, sino de algunos autores. Hay otros autores que hablan de esta lucha de fuerza, ¿no? Y hablan de ello. ¿Sí? Pero ahorita la cabeza no se me viene. Yo alguna vez he leído Dion Fortune o de esos autores que hablan que hay en el material literario ocultista. Creo que hay un autor que se llama Dion Fortune que tiene varias obras sobre ese tema. A ver si puedes investigar. Dion Fortune. Ok. Y bueno, en las enseñanzas de Don Juan habla de la fuerza interna para resistir. Ya ves de las pruebas que le va poniendo. Sí. La pregunta sería, ¿cómo acrecentar esta fuerza interna? Mira, si ya eres una persona madura, ya la tienes. Solamente la tienes que activar. Pero cuando no somos así, no tenemos tantas vidas pasadas atrás de nosotros, se puede activar con la voluntad, o sea, reforzando la voluntad. Y hay incluso ejercicios que uno puede ir cada día haciendo para poder mejorar. Por ejemplo, mañana tienes ganas de ir a un lugar a divertirte. ¿Sí? Suponte. Dices, no voy mañana, voy la semana que viene. O sea, el cuerpo quiere divertirse, quiere pasarla bien, y la voluntad detiene eso y dice, no. Es un simple ejercicio, pero hay muchos que se pueden ir agregando para que la voluntad vaya siendo más fuerte y más firme. Eso te da una energía interior, además, que medita. La meditación despierta aspectos de los dos lados, por supuesto, pero despierta fuerzas que pueden ayudarte a ser más firme, ¿sí? Más serena, más tranquila ante situaciones muy complejas, que es donde se muestra esa fuerza. No es cuando tengas que llevar a cabo tantos, es cuando viene un problema y tú estás sereno y tranquilo y lo sabes enfrentar. Sí. Es esa fuerza cuando más ayuda a nuestro nivel. Estamos hablando de un estudiante. Sí. Y bueno, en este mismo tenor de Don Juan, de las enseñanzas de Don Juan, para ti, ¿qué es el no hacer? El no esperar nada a cambio, eso lo hacen también los taoístas, lo tienen los chinos, ¿sí? O sea, yo llevo a cabo un acto sin intención de nada, ni esperar, ni siquiera que me lo agradezcan, vamos a llamarlo así, porque el agradecimiento es de la personalidad. O sea, el hacer y no hacer está muy ligado a la estructura del ego personal. Sí. El ego personal necesita reconocimiento y está constantemente esperando que alguien le diga, qué bien lo hiciste, qué conferencia, Raúl, está increíble, ¿no? O es una mamarrachada, pero ahí la dijiste, ya, punto y aparte. No le gusta, pero al menos ya dijeron algo. Lo que pasa es que mientras eso exista, el no hacer no existe. El no hacer es llevar a cabo algo sin que el ego intervenga. Y eso no es tan simple. Siempre él espera algo, calcula algo. Por eso siempre hemos hablado de, la literatura teosófica habla mucho de disciplinar al ego. Yo diría espiritualizar al ego, es mi opinión, más que destruirlo, pero es una versión personal. Entonces sí necesitamos entender ese punto de vista. ¿Vale? Gracias, muchas gracias. ¿Sí? ¿No hay más, chicos? Sí, Isa, es Ángela, tengo la mano levantada. Perdóname la voz. No sé si se me escucha. Sí se escucha. He estado resfriada. Bueno, si me lo permites, darle una mano a esta chica. Sí. John Fortune puede buscar autodefensa psíquica. Ah, pues sí, cierto, esa obra yo la leí. Sí, y hay otro, y del Dieter hay uno, magia blanca y magia negra. Y también es de Dios.
del Elviter. Ah, no he leído esa. No sabía. Sí, es un libro pequeño, o sea, pero tenemos que recordar lo que los maestros le dijeron una vez a Cine en una de sus cartas, de que las decisiones, entonces como dijo Isaac, uno decide, se va para la izquierda, se va para la derecha, Sí. o sea, las decisiones que hacemos y cada uno es diferente al otro. Y otro que habla un poquito de eso es el de Los Ángeles de Sanación, Jeffrey Farty, no. George Sí. Hodgson, sí. Así que eso era todo, hermano. Gracias. Gracias, Ángela. El libro de Dion Fortune me parece que sí vale, La defensa psíquica. Sí, autodefensa psíquica. Autodefensa psíquica. Y una vez me lo recomendaron, sí. Sí, es muy bueno. Y allí ella pone los dos ángulos, ¿no? Sí. Los dos. Ajá. Gracias, Ángela. De nada, una metida como soy yo. Gracias. A ti, Ángela. Hola, buenas noches. Sí. Yo puse una pregunta y dije, ¿qué es una iniciación? Siempre hablamos de iniciaciones y dices, bueno, puede ser que sea una investidura, pero por ejemplo, yo ahí en la fotografía está eso, ¿no? Mencionaste que era una iniciación, o sea, una investidura, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de todo eso? O sea, eso es lo que yo no sé. Está ligado a los fuegos que tenemos en cada uno de los principios. Cada principio tiene 7 fuegos. Tenemos 7 principios, 7 por 7, 49. A medida que vamos activando esos fuegos, las iniciaciones van surgiendo. El ser común, el individuo común, no tiene activado más que quizá 1 o 2 por ahí. Habrá más, no lo sé. Pero el estudiante ya interesado en estos temas, ya eso ya refleja que hay algo más que el que todo esto le parece un cuento. Entonces, está muy yo lo relaciono con la activación de esas habilidades en cada principio que tenemos. Que ya mencionaste en la conferencia, y que también, por ejemplo, te hace ser un agente más comprometido con la humanidad. Se compromete. Por eso te pregunto, no creas que es simplemente porque la ley kármica aprieta más a un iniciado que a un hombre común. A nosotros se nos permite, vamos a decirlo así, cosas, bueno, pues hacemos las nuestras a veces, ¿no? Pero un iniciado ya no es lo mismo. Se supone que eso lo había superado o que tenía una condición. Entonces la ley aprieta de otra forma, da más. El peso es mayor sobre un ser que debería haber considerado ese punto para no volver a caer. Y eso no quiere decir que no caigan y que se rehagan y vuelvan a seguir adelante. En ese sentido, todos estamos sometidos a esa parte mientras seamos humanos y los iniciados estén en el plano material, están sometidos a la ley de evolución y de transformación. ¿Sí? Ok, gracias. A ti. Ahora sí, ¿se acabó? Bueno, voy a dejar de compartir. Hay algunos. No hay muchos, hay 3. Gracias, Isaac, estuvo buenísimo. Gracias a todos, nos vamos a despedir. Gracias, Daniel.